Les bendiga el Señor de manera poderosa. Es una bendición y un privilegio que el Dios de los cielos me concede de llegar ante tu consideración para compartir otro estudio del libro de Hebreos. Esta vez vamos a acercarnos al capítulo 6 para mirar los versos del 1 al 12 bajo un tema bien interesante que se llama características del cristiano maduro. Podemos ir a la escritura a diversos libros y diversas expresiones para hacerlo de una manera, por así decir, temática, pero como estamos hablando del libro de Hebreos, queremos fijarlo solamente en el libro de Hebreos, quizás haciendo referencia a uno que otro texto, porque este libro de Hebreos es bien importante porque nos exhorta a prestar atención a la palabra, para que uno no nos deslicemos o nos desviemos de la fe, que prestemos mucha atención al mensaje que hemos oído y que no descuidemos, por así decir, una salvación tan grande. Eso lo podemos ver en el capítulo 2, cuando dice el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que eso es sumamente importante. La advertencia también nos dice a que nos cuidemos de tener un corazón que sea parte del Dios viviente para no creer en él. Eso está en Hebreos, es una segunda advertencia. Hebreos capítulo 3, por ahí aproximadamente para el verso 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que ya tenemos esa segunda advertencia, que nos cuidemos de tener un corazón que esté así de endurecido. El gran peligro para el creyente consiste en deslizarse de la palabra o apartarse y entonces comenzar a dudar. Y por eso es que una de las características que describe a un cristiano maduro es que aprovecha su oportunidad para congregarse, aprovecha y disfruta los estudios bíblicos. Una de las cosas que estamos viendo en medio de esta crisis general que hay en el mundo sobre pandemia es que las iglesias y otras personas han tenido que recurrir al uso de los medios electrónicos de comunicación, los videos, conferencias por diversas plataformas que están disponibles. Y una de las cosas que estamos notando es que el ausentismo que se da también a través de las redes. Así que esto es una advertencia que Hebreo nos dice: mira, no descuiden esto, agarren la palabra, aprovechen la oportunidad de recibir palabra predicada, proclamada por todas las plataformas, y particularmente los temas espirituales. Y lo otro es que es una señal de un creyente maduro, es que comparte la palabra a otros. En el lenguaje moderno es darle like o darle share o compartirlo o reenviar mucho de las enseñanzas para que otras personas tengan la oportunidad de tomar palabra del Señor. Yo quisiera que fuéramos al capítulo 6 de Hebreos. Voy a leer los primeros 12 versos para tener un marco de referencia y enfocarnos en el mismo. Dice de la siguiente manera: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, perdón, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así.
porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo, perdón, de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es bien interesante que Hebreos, perdón, en el capítulo 5, versos 12 y 13, nos hace una referencia bien interesante a la leche como alimento para ilustrar los rudimentos de la doctrina de Cristo, como arranca el capítulo 6 en esta explicación. Y esto a lo que se refiere es a lo básico del evangelio para todo creyente en Cristo. Así que si miramos los primeros versos de Hebreos capítulo 6, ¿a qué se refiere con esto de la leche espiritual? Pues mira, lo primero que nos dice es al arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. ¿Qué significan esos rudimentos o eso básico del cristianismo? Se está refiriendo al inicio de la vida espiritual de un creyente cuando recibe a Cristo como su único y eterno Salvador. Esa es la primera etapa de mi relación con Dios. Acepté a Cristo como mi único y eterno Salvador, lo confesé, como dice las Escrituras, así que mi relación con Dios, entro en comunión con Él. Lo segundo es cuando habla de la doctrina de bautismos y la imposición de manos, ya se está refiriendo a que como consecuencia de haber aceptado a Cristo como mi único y eterno Salvador, entro entonces en una expresión comunitaria de mi fe. Me congrego. Soy parte del cuerpo de Cristo. Por eso hace referencia aquí al bautismo del creyente. Significa que me relaciono con la iglesia local. Recordemos que el bautismo es símbolo de limpieza espiritual y de nuestra identificación con Cristo. La Biblia nos exhorta a, si tenemos la oportunidad de haber creído en Cristo, lo próximo es ser discipulado para uno ser ¿qué? Bautizado y dar testimonio de nuestra fe pública en el Señor. Pero también habla de no solamente el bautismo y la imposición de manos como parte del ministrar de otras personas como expresión de nuestra fe comunitaria, sino también la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cuando habla de esa primera parte es que tiene que ver con el futuro. Nosotros moriremos si antes Cristo no ha venido, si Cristo viniera, estamos vivos, seremos levantados y transformados. Esta parte se refiere al futuro de nosotros luego de la resurrección que se va a dar. Así que en Hebreos capítulo 6, versos del 1 al 5, cuando se habla de los rudimentos, se está diciendo, mira, la gente que está en la leche espiritual siempre están en esa primera etapa, se quedan ahí y, y no crecen y se detienen. Y Hebreos dice, un momento, está muy bien que ya tengas el fundamento, está muy bien que hayas aceptado a Cristo como tu único y eterno Salvador y que tengas relación con Dios. Está muy bien que te bautices y pases a formar parte de comunidad de fe y ministres. A eso se implica con la imposición de manos. Y también sobre la doctrina de la resurrección de los muertos, que tiene que ver con el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en gloria. Sin embargo, la epístola de Hebreos ya en este capítulo 6 dice, un momento, hay que madurar, hay que crecer, hay que seguir adelante, hay que moverse espiritualmente. Por ello, hace referencia a comida sólida. La leche es lo básico, es el primer paso en el evangelio, es para los bebés espirituales, es ya algo que está parcialmente preparado para alimentar a un niño, pero cuando hablamos en el evangelio de adultos, de gente de fe, de madurez, de crecimiento, de solidez en el evangelio, se está refiriendo al proceso que sigue a la conversión, que no es otra cosa que el desarrollo de nuestra vida cristiana. ¿Y cómo lo tipifica este capítulo 6? Dice, mira, esa comida sólida es para los que ya saben juzgar, porque están acostumbrados a distinguir lo bueno de lo malo. Uno de los imperativos proféticos que hay, o advertencias en Isaías capítulo 5,
es que el profeta dice, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno, que ponen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Ya esa gente tiene un juicio preparado. Y una de las cosas que dice Hebreo un momento, una de las características que debe tener un cristiano maduro es que puede distinguir el bien y el mal, conoce la frontera, respeta la poderosa palabra del Señor. Así que eso es una de las primeras características. Otra característica es que a fuerza de la práctica, por el día a día, por la conducta diaria como creyente, sabe distinguir precisamente lo bueno de lo malo. Si miramos Hebreos capítulo 5, verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Estamos en una época donde domina la relatividad, donde hay gente que no distingue lo bueno de lo malo, que te hacen unas preguntas que tú dices, oye, ¿y de dónde salió esta persona que no conoce eso básico del evangelio? Yo recuerdo en una de las congregaciones en las cuales se estaba dando un estudio de la palabra, por ejemplo, a un grupo de jóvenes surgió una pregunta, y esta pregunta que hace uno de estos jóvenes era, ¿dónde la Biblia confronta o condena el bestialismo? Que es la práctica de juntarse el ser humano con animales de una manera sexual. Y yo cuando escuché esa pregunta, yo dije, wow, pues mira, busque Génesis capítulo 1, y usted se va a dar cuenta que cuando Dios dice al hombre lo creó, varón y hembra los creó, y después cuando entras en el capítulo 2, dice que el hombre no es bueno que esté solo. En el capítulo 2, Dios le dice, te voy a hacer ayuda idónea, y una de las cosas que hace es que lo envía por toda la creación para ponerle nombre a los animales. Y dice, y todo lo que Adán puso de nombre a los animales vivientes, ese es su nombre. Y dice ahí mismo el texto, mas para Adán no se halló ayuda idónea. La primera palabra que confronta el bestialismo la vemos en Génesis capítulo 2, que el ser humano no puede llenar su soledad con los animales, ni con sus compañeros de trabajo, sino con la esposa que Dios le da. Tan sencillo como esa narrativa. Así que, y cuando hablamos y miramos lo que está ocurriendo de estas características de gente que no saben distinguir lo bueno y lo malo, lo que estamos viendo es que Hebreos dice, mira, comiencen este proceso de meterse más a aprender en la palabra y sobre todo a ponerlo por obra, por práctica, porque una de las grandes diferencias del conocimiento de la fe es que es una relación, no es un conocimiento académico, no es algo que tú aprendes y te memorizas, sino que impacta tu voluntad, impacta tus sentimientos y te llevan a un estilo de vida en el cual se honra y glorifica al Dios de los cielos. Así que otra característica que tienen entonces los cristianos maduros, ¿cuáles? Pues mira, no solamente distinguen lo bueno de lo malo, sino que no se estancan en los rudimentos de la fe, sino que son intencionales en su desarrollo espiritual y lo ponen en práctica. Por eso es que el verso 14 del capítulo 5, que es antes del que leímos, dice, mira, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dice el capítulo 6, verso 1, dejando ya los rudimentos de la doctrina. O sea, ya sabemos lo que es el fundamento de la fe. Ahora vamos a qué? Vamos adelante a la perfección o la madurez o el crecimiento. Esto es una característica bien importante. El proceso de crecimiento espiritual o el adelanto, por así decir, o esta exhortación a madurar es bien interesante, que va montada después del paso inicial de la salvación, conforme Hebreos capítulo 6, ¿verdad? Que empieza a decirnos un momento, tenemos ya que pasar esta otra etapa y dejar el arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos. Dice, y esto lo vamos a hacer si Dios en verdad lo permite, porque todo depende de que Dios nos permita, así el querer como el hacer su soberana voluntad. Pero el verso 7 hace una referencia bien interesante y nos dice de la siguiente manera, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella,
y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Definitivamente, esta comparación que hace Hebreos capítulo 6, verso 7, del camino hacia la madurez, lo compara como el terreno que recibe la lluvia para producir fruto. Y esto es bien importante porque esto es una clara, por así decir, referencia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13 para ver los versos desde el 18 al 23. Mateo capítulo 13, versos 18 al 23, que es la parábola del sembrador, cuando Cristo está enseñando en parábolas y dice así esta palabra poderosa. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Dice como compara el terreno, por así decir, donde cae la semilla. Hebreos hace esa referencia al terreno que recibe la lluvia, produce hierba y bendice a aquellos que están en ese terreno. Y lo contrasta con el terreno que no produce nada, que produce abrojo y espino, y que eso está próximo a ser quemado. Pues regresando a la parábola que Cristo predicó y enseñó en Mateo capítulo 13, dice: mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Tremenda explicación que está dando esta palabra poderosa del Señor en la parábola. Hebreos la toma para ilustrar el asunto de la madurez. Está diciendo: un momento, preocúpate tú por ser un buen terreno de Dios. Permite que el Espíritu Santo de Dios obre en ti. Permite hacer una evaluación propia. Me gusta mucho como en la epístola a los Corintios, allá, segunda de Corintios, capítulo 13 y verso 5, el apóstol le dice a la iglesia de Corintios: oye, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Un examen que tiene que hacer todo creyente a la luz de esta palabra es ver cómo está en la fe, si está en la leche espiritual, en lo básico del evangelio, o ya está entrando en el alimento sólido del desarrollo, del crecimiento, del recibir palabra, del ser formado, de permitir que el Espíritu Santo de Dios vaya guiando mi vida. Y eso se trabaja en la oración, hablando con Dios. En la medida que hablamos con Dios, el Espíritu Santo de Dios intercede con gemidos indecibles. El mismo Espíritu Santo nos dirige en nuestra oración. El mismo Cristo ante la presencia del Señor es el que nos conecta con el Padre. Y mientras oramos, el Espíritu Santo de Dios trabaja en nuestro favor de una manera especial. No solamente la oración, la lectura de la palabra, el escuchar la palabra de Dios nos permite alimentar la fe, desarrollarla. Como dice el mismo libro de Hebreos, que ya lo vimos en unos estudios anteriores, la palabra es como una espada que entra y corta a los enfermos, discierne la intención, los pensamientos que se forman en el corazón son limpiados, son purificados por la palabra del Señor. Así que un creyente maduro, entonces, una de sus características es que le gusta la palabra, le gusta entrar en los estudios bíblicos, le gusta participar de lo que es escudriñar las escrituras, leer la Biblia, escuchar la palabra, adorar al Señor, cantar para Él y estar en una expresión de comunión, que es bien fundamental
a ese desarrollo de la vida cristiana. Quiero hacer una aclaración bien interesante que nos da aquí el libro de Hebreos. Es que la madurez cristiana no se da como producto del tiempo. Esto no es como en las uniones obreras que hay seniority o en el campo laboral, que el seniority es algo que te da unos derechos porque llevas mucho tiempo haciendo una cosa por sobre otras personas que llevan menos tiempo que tú. No, en el Evangelio es diferente. Esto tiene que ver con un proceso de crecimiento que se da en la relación con Dios. Lo digo de otra manera, gente que se queda en lo básico, que no hace su esfuerzo para crecer, que no hace su esfuerzo para desarrollar un ministerio, para participar, y tienen que hacerlo porque esa es la única manera que se da el crecimiento en la vida cristiana, viviendo, sirviendo a los demás. Donde quiera que tú estés, tú puedes ser de bendición, asistiendo a la congregación donde tú vas, participando en la enseñanza, en la limpieza del templo, en la desinfección de las cosas ahora, porque ahora hay que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿verdad? En el caso particular de Puerto Rico, muchos templos no tenían este sistema de aire acondicionado. Los templos tenían sus ventanas abiertas, tenían su adoración, pero vino aquella guerra en los tribunales sobre el ruido en los templos, gente que se quejaba y las leyes empezaron a cambiar y las iglesias empezaron a cambiar su diseño de los templos para hacerlos más cerrados, instalar aire acondicionado en sus facilidades y poder aislar el sonido para que la gente que les rodea no se quejara. Esto es bien interesante que ahora, con todas estas cosas que están ocurriendo de la pandemia, pues sabemos que muchas de las cosas que han llegado sobre higiene se quedaron. El tiempo nos lleva ahora a ser precavidos, a prevenir contagios y esas cosas pues las vamos ajustando. Así que con ese nuevo ajuste de las cosas nuevas que tenemos que hacer, surgen otras oportunidades de servicio para mucha gente en el pueblo del Señor. Evalúate qué estás haciendo para Dios, qué servicio le estás dando a Él, y estás participando en diversas formas de ayudar a tu congregación con la niñez, por ejemplo, con los estudios bíblicos, con que las facilidades estén adecuadamente preparadas en la adoración, en el sonido, en la transmisión, en la reparación de equipos, en la renovación de cosas que hay que renovar en la casa del Señor. Así que estos son solamente una serie de ejemplos de las muchas cosas que nosotros podemos hacer en el pueblo de Dios. Cuando leí la parábola de Mateo, que dice algo bien interesante en el capítulo 13, verso 23, Cristo habla de que el que es sembrado en buen terreno es el que oye y entiende la palabra y da fruto. O sea que en su práctica, en su vivencia, produce que la gente que se le acerque reciba bendición, que la gente que te rodee reciba beneficio, reciba del conocimiento de Dios que tú tienes, de tu relación con Dios, que tu vida devocional impacte a la gente que te rodea. Así que es bien fundamental que en este verso 23 habla de que se produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De hecho, la palabra lo dice al revés, dice da al 100, al 60 y al 30. ¿Qué significa esto? Mire, que no todos los creyentes van a producir la misma cantidad de frutos. No hay dos congregaciones iguales. Hay unas de 30, hay unas de 60 y hay unas de 100. Cada uno dando la misma calidad de fruto. Esto es bien importante porque el texto lo plantea ahí, ¿verdad? Es interesante que los creyentes pues llevan diversas cantidades de frutos, pero todo creyente produce la misma calidad de fruto como prueba de que es hijo de Dios. Y para eso, Mateo capítulo 7, bien interesante, y aquí estoy citando expresamente lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo habló, ¿verdad? Por si alguien tiene alguna duda, pues mira lo que dice Mateo capítulo 7, versos 15 en adelante, cuando dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y nos dice, por sus frutos los conoceréis.
Es bien importante que las iglesias como que se han fijado más en los dones de las personas que en el fruto. Y el don Dios lo da y el fruto lo reparte el Espíritu también, pero es producto de nuestra relación con Dios, de ese carácter de Cristo que el Espíritu va forjando en uno por la relación que uno tiene con Dios. Y dice, un momento, por sus frutos los conoceréis. No me digas lo que hace ministerialmente, los logros que puedan tener. Háblame de su carácter, háblame de su conducta, háblame de cómo impacta a las personas que lo rodean. Y aquí nuestro Señor dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Qué interesante la diferencia entre fruto bueno y fruto malo. El fruto bueno alimenta, el fruto bueno es refrescante, el fruto bueno es agradable, el fruto malo no alimenta, está descompuesto, tiene gusanos, no se puede ingerir. Así que hay una gran diferencia en cuanto a ese fruto. Pero dice, no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que todo tiene que ver con la relación con Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos que los conoceréis. Hebreos nos dice, mira, salgan ya de los rudimentos, de lo básico, y entren en un proceso que es de servicio, que es de relación, que es de crecimiento. Así que hasta ahora estamos viendo que hay unas características de un cristiano maduro. Un cristiano maduro tiene el fundamento de la leche espiritual, pero se mueve, va hacia adelante, va al crecimiento, hace un esfuerzo por aprender, hace un esfuerzo por dejarse formar por aquellos que Dios ha puesto en el rebaño para formarse. Hay gente que se queda en la parte esa inicial, por ejemplo, y no crecen porque no obedecen. Mire, le voy a dar un ejemplo. Usted está tratando de congregarse donde usted está en estos procesos que estamos viviendo y han cambiado muchas cosas y hay unas reglas que seguir y hay que utilizar en algunos casos mascarilla, en otros casos el lavado de manos, mantener un distanciamiento, sentarse donde lo ubican a usted. Pero hay gente que no quiere hacer eso. Pues mira, eso es un indicio de gente inmadura que necesitan ser formados, que necesitan obedecer, porque hay cosas que tú no obedeces y no causa tanto daño, pero hay otras, como en este ejemplo que te estoy dando, que si no guardas el distanciamiento, alguien que esté contaminado, tú mismo que puedas estar contaminado y no lo sepas, puedas causar un daño a la gente que te rodea. Así que cuando yo miro estas expresiones de crecimiento, incluye el obedecer, el dejarse formar, en seguir las instrucciones, en adaptarte a lo que el pueblo de Dios que te rodea hace contigo. Le pasó al apóstol Pablo. Usted va a leer en Hechos capítulo 9 que él tiene un encuentro con Cristo camino a Damasco, cae al piso, queda ciego y dice que los hermanos cuando lo levantan lo guiaron a la ciudad y allí estuvo varios días con esos hermanos donde se le ministró, donde después llegó Ananías, le ministró y lo ungió y fue lleno del Espíritu Santo. El apóstol Pablo se dejó guiar. Así que si nosotros queremos crecer, si nosotros queremos madurar en nuestra fe, tenemos que entonces dejarnos guiar por otras personas. Otra característica precisamente del cristiano maduro es que produce fruto, y el fruto en el cristiano se refiere no a las obras que nosotros hacemos, sino más bien al carácter y la conducta que es producida por la obra del Espíritu Santo en nosotros mientras estamos en ese proceso de madurez. Lo voy a repetir. Cuando estamos hablando de dar fruto, del cristiano que produce fruto, estamos hablando de que mi relación con Dios o esa relación que tenemos con Dios empieza a provocar un desarrollo en nuestras vidas, comienza a impactarnos de manera poderosa,
comienza a hacer unos cambios que entran a lo más profundo, como es la palabra, que de doble filo, y producen en nuestras intenciones y en nuestro pensamiento una transformación hacia lo que es agradable a Dios. Por lo tanto, mi voluntad es purificada, es mejorada, es limpiada por la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros por medio de la palabra del Señor. ¿Y cómo yo sé que eso se está produciendo? Yo te invito a que vayas conmigo a Gálatas, capítulo 5, el verso 22 en adelante, para que podamos ver lo que se conoce como los frutos del Espíritu, ¿verdad? Como parte de nuestra relación con Dios. Cuando voy al libro de Gálatas, en ese capítulo 5, dice, mira, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate qué interesante que en esa descripción está hablando de lo que debe ser nuestro carácter, nuestro modo de conducirnos. Si Cristo vive en nosotros, no solamente tenemos salvación, tiene que darse un proceso de cambio. Por eso es que ese proceso dura toda la vida, ese proceso es hasta que Cristo regrese en gloria. Y por eso es que no tenemos 2 días iguales, no tenemos 2 temporadas iguales, pero Hebreos nos dice, oye, a crecer, a madurar, examina tu conducta, mira a ver cómo tú estás. Y de hecho, cuando miramos ese capítulo 5 de Hebreos, presenta un contraste en lo que son las obras de la carne. Dice, mire, anden en el espíritu, anden en relación con Dios, no satisfagan los deseos de la carne. Hay un contraste entre dejarte llevar por la cultura, dejarte llevar por las tradiciones, dejarte llevar por lo que otros están haciendo y no según la poderosa palabra del Señor. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, y las describe, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y por ahí sigue ese listado hablando de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mira qué interesante que en ese catálogo de pecados empieza hablando de las cosas carnales e interiores del ser humano, los pecados de, por así decir, de las pasiones de la carne. De ahí pasa al listado de la idolatría y de la hechicería. De ahí pasa a otro tipo de catálogo de pecados que tiene que ver con la falta de fruto, porque habla de la relación con los demás, las enemistades, los pleitos, los celos y las iras, las contiendas, las envidias, los homicidios, las borracheras. Y dice más, dice, y cosas semejantes a estas, o sea, está hablando de, ya de pasiones como el alcohol, las drogas y ese tipo de catálogo de conducta. Dice, los amonesto que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Y presenta rápido el contraste, más el fruto del Espíritu. Así que si estás en alguna de esas prácticas, te falta crecimiento. Si estás en alguna obra de la carne, todavía falta crecimiento. Si todavía tú puedes mirar este catálogo y decir, mira, hay quien dice el fruto es uno y los tienes todos. Bueno, sí, está muy bien, pero es un proceso. Y como es un proceso, pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Tú dices, bueno, estoy leyendo esto, me falta, pastor, benignidad, o me falta mansedumbre, o me falta templanza. Pues qué bueno, la relación con el Espíritu Santo de Dios es la que va a producir ese fruto en nosotros. Es interesante que el fruto también no solamente viene como del Espíritu, sino que también es don de Dios. El fruto, por un lado, del Espíritu y también como don de Dios. Y tiene el mismo catálogo bien interesante. Así que esa es una de las características que tiene un cristiano maduro. Otra característica que tiene un cristiano maduro es que conforme Hebreos, vaya conmigo Hebreos, capítulo 6 y verso 9,
hace una expresión bien interesante, lo voy a leer. Dice aquí de manera directa: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Dicho de otro modo, un cristiano maduro, conforme ese verso 9, sabe que está destinado a cosas mejores. O sea, eh, tú hoy eres quizás poquito, por así decir, menos maduro que lo que puede ser mañana sirviéndole al Señor. Cada día trae su afán, y aunque esto no es por tiempo ni por antigüedad en una posición haciendo algo, es por relación con Dios. El que quiera ser más grande en el reino de los cielos, sea servidor de sus hermanos. Así que cuando yo miro esto que él dice, mira, yo sé, un cristiano maduro sabe que está destinado para cosas mayores. Pregúntate tú, ¿qué todavía no has podido hacer para el Señor? ¿Qué Dios tiene preparado para ti? Ora, inquiere en esa presencia de él, a ver cómo Dios te va a guiar en lo nuevo que tiene para ti. Por eso es que los versos 10 y 11 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. O sea, Dios es un buen patrón y Dios paga bien, y Dios no se queda con nada de nadie. Por eso es que en estos versos se habla de que Dios no es injusto para olvidarse de lo que ya nosotros hemos hecho. Dice, y nos exhorta a seguir obrando, porque mira cómo lo dice. Aquí dice el verso 10, no lo que han servido a los santos, dice, y sirviéndoles aún. Esto es constante. Un cristiano maduro sabe que tiene que ser perseverante. Una de las últimas características que nos presenta Hebreo es que tenemos que mostrar el mismo entusiasmo hasta el fin. No dar lugar a la pereza, a la vagancia, al desánimo. Hay gente que su desánimo lo contagian a los demás y lo desaniman. Hebreos dice un momento, un cristiano maduro exhorta a los demás. Me gusta mucho como describen a Bernabé en Hechos capítulo 11. Dice que era varón bueno y de fe y lleno del Espíritu Santo, y exhortaba a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Yo te invito a que te evalúes a ver si tienes y exhibes estas características de un cristiano maduro. A que el cristiano maduro es aquel que, como dicen los versos 11 y 12, es imitador de aquellos que por fe heredan las promesas eternas. Te invito en el nombre del Señor a que salgas de esa etapa de la leche espiritual, entres a la del alimento sólido, sirviéndole a Dios en todas las oportunidades que tengas, y que mires todas estas características que nos da Hebreos capítulo 6, desde el verso 1 al 12 y los últimos dos versos del capítulo 5 de Hebreos, para que sepas que es posible crecer, desarrollarnos, y que nuestro carácter sea conformado a lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, produciendo ese fruto espiritual. Por eso es que el mismo apóstol le dice a los de Corinto, hermanos, no tomen la forma de este siglo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiere el Señor bendecirte en esta hora. Quiere el Señor, por medio de su Espíritu Santo, inquietarte a que te muevas de esa etapa y de fundamento inicial que es bueno, que es necesario para nuestra salvación, pero que luego de ese fundamento entres al desarrollo de la relación con nuestro Señor y Salvador por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y yo voy a orar, voy a hacer esta oración pidiéndole a Dios que nos examine, que nos evalúe, que si en esa evaluación nosotros vemos que todavía nos hace falta algo, le podamos decir, Señor, queremos ser imitadores de aquellos que por la fe recibieron sus promesas y dan fruto para la gloria de tu nombre. Señor, te adoramos, te damos gracias, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, por esta bendición que es escudriñar tu palabra. Y te pedimos, Dios, que conforme a la misma, nos permitas entrar en el alimento sólido del servicio a ti, de poner por obra lo que aprendemos, de que tu Espíritu Santo en nosotros nos siga formando, nos siga revelando
nos siga conectando, nos siga desarrollando a dar el fruto que tú esperas de nosotros. Algunos al 30, otros al 60, otros al 100, pero fruto bueno, agradable y de bendición a los que nos rodean. Confirme esta palabra con sanidad en medio de tu pueblo. Milagros y prodigios. Se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.